Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es un placer estar en este espacio. Muchas gracias a Bruce y a todas las diferentes cámaras de la Andy. Pues realmente espero aportar con algunos de los conceptos que voy a transmitir en esta presentación, que he llamado mitos y realidades. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Arturo Álvarez, yo soy médico especialista en infectología y tengo una maestría en epidemiología clínica y un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente trabajo con Clínica Colsanitas y con la Universidad Nacional. Ahora bien, entrando en materia, pues todo empezó con esta diapositiva que ustedes ven ahí. Claramente pueden ver la descripción de algunos casos. Mentiras, esto no lo pueden leer, yo tampoco, salvo los que sepan mandarín, pero afortunadamente tenemos a Google que nos puede orientar fácilmente y poder contarnos que justamente empieza con un cuadro de una enfermedad que produce sintomatología respiratoria grave y está asociada a unos casos que se presentan como algo común, que estaban cerca de una plaza de mercado en la ciudad de Wuhan. Y a partir de ahí, pues ya conocemos la historia que nos ha llevado a saber, primero, qué es Wuhan. Sabemos que Wuhan era una ciudad que es pujante de China, en el cual tiene una población de 11 millones. Y estas son las fotos del mercado cuando estaba abierto, en el cual se comercializaban animales vivos y muertos. Y también sabemos ya el causal de o mejor, el agente causante de esta enfermedad, que no es otra cosa que un coronavirus, y se llama coronavirus porque en su estructura en la capa externa, tiene una corona que le da esa característica a estos virus. También sabemos hoy en día que pues no es otra cosa que un primo hermano de otros coronavirus que han causado epidemias. Podemos decir que el siglo XXI es el siglo de los coronavirus, porque en el 2002 y el 2003 tuvimos al SARS, que fue un virus que venía de origen de murciélagos. El MERS era un coronavirus que venía de origen de camellos y produjo en la siguiente década, 2012 a 2013. Y el tercero es el que estamos viendo, que se ha llamado técnicamente el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. ¿Y qué ha pasado? Probablemente tener en cuenta que cuando no es usual que un virus de otras especies salte a una especie humana, pero cuando lo logra, pues tiene que cumplir otro reto. Y es que además de saltar y poder infectar a otra especie, en este caso el ser humano, debe también poderse transmitir de ser humano a ser humano. Y esas son dos características que lo hacen que rápidamente, los que lo logran, se convierte en una pandemia como la que estamos viviendo. Se ha especulado para este coronavirus si venía de una serpiente, también se habla del murciélago o del pangolín. Probablemente hoy sabemos que puede ser más del murciélago y mucho más probable que sea del pangolín. ¿Qué significa el posible origen? Significa que cuando comparan el material genético del virus del pangolín y el virus que está afectando al ser humano, tiene una homología por encima del 85%. Eso significa que la secuencia de los genes de estos dos virus por encima de este porcentaje son idénticas. Y eso es bastante alto normalmente. También sabemos que estos no son los coronavirus, sino que estos coronavirus ya han estado con el ser humano y hay otros 4 coronavirus que normalmente pueden afectarlo desde antes, que son estos dos que ustedes ven acá, alfa coronavirus, que causan resfriados comunes, y otros dos otros betacoronavirus, que también causan resfriados comunes. Los nuevos son el SARS, el MERS y este nuevo que ya lo he venido comentando. También sabemos que estos virus es un virus respiratorio y eso significa que puede transmitirse a través de pequeñas gotitas que pueden ser de más de 5 micras, en el cual las personas que estén a 1 metro, idealmente a 2 metros, podría pasar en que estas pequeñas gotitas, cuando una persona estornuda, podría llegar a caer en la cara o caer en las mucosas, es decir, en los ojos o en la nariz o en la boca, y de esta manera poderse infectar directamente. La forma más usual no es por esta vía, probablemente es de esta que ustedes ven acá, que estoy tratando de marcar, cuando una persona a través toca sus mucosas, su saliva, o el moco de la nariz, toca las manos, y a través de sus manos, cuando nos saludamos, podía transmitirse a otro ser humano. Y la otra forma, que es la que probablemente más ocurre en este momento, es que esta persona toque alguna superficie inerte, ya sea en el transporte público, en el trabajo, en el supermercado, en el lavamanos, y a partir de ahí
puede durar un tiempo en el virus, depende de las condiciones de clima y de humedad principalmente, y puede estar desde 3 horas hasta 7 días, lo que conocemos hasta ahora, y a partir de ahí, si no hay una buena desinfección de esas áreas, ese virus, otra persona que toque puede llegar a contagiarse e infectarse. Y una tercera forma, que es la menos usual, que puede ocurrir especialmente en ambientes muy cerrados, en un ambiente de una unidad de atención hospital, por ejemplo, donde se concentre el aire y no haya una ventilación, puede que algunas partículas menores de 5 micrómetros pueden quedar en el ambiente en aerosoles y a partir de aerosoles pueden llegar también por vía respiratoria. Pero importante tener las dos primeras, las gotitas cerca y a través de contacto directo. Otro punto importante para entender las pandemias es lo que se conoce como la tasa de transmisión o el R sub 0. En realidad, ahora ya no hablamos de R sub 0, sino de R de transmisión. Pero para entender qué es eso, sencillamente tener en cuenta que cuando hablamos de un R sub 0 de 1.4 a 3,3, ahora sabemos que es más cerca de 2,5, lo que significa es que una persona infectada puede infectar a 2 o 3 personas susceptibles. Y aquí a la derecha pueden ver la comparación con otros virus como el virus del Zika, el del sarampión o el del ébola, en el cual pues pueden ver que comparado con el sarampión pues es mucho menor, el sarampión es hasta 18 veces, el del ébola igual más o menos 2 o 3 veces, pero es importante, y acá hay una diferencia con el virus de la gripa, como ven ustedes aquí abajo, que es un poco casi el doble, o los otros virus, es que adicionalmente las personas susceptibles, en este caso somos todos, porque no hemos sido expuestos a este virus, mientras que en otros virus probablemente la ventaja que se tiene es que ya hay personas que están inmunizadas o protegidas. Sumada a esta desventaja, tenemos que ya con los datos de transmisión, vemos cómo cada día van apareciendo muchos casos, como ustedes ven, van apareciendo y ya tenemos en diferentes países con una mortalidad importante, en el cual, pues básicamente, más adelante podemos hablar de las características que hace la diferencia en mortalidad entre uno u otro país. Para tener en cuenta solo algunos de nuestros vecinos en Colombia, esta cifra pues son del 8 de abril, pero podría ser diferente. Ven ustedes como 1.780 casos, 50 muertes, Ecuador 4.400, 240 y así sucesivamente podemos ver lo que está sucediendo en la región. ¿Debemos preocuparnos? Pues ya esta pregunta parece obvia, pues claro que tenemos que preocuparnos, pero ¿qué tanto? Para eso podemos revisar esta gráfica o infografía tomada del New York Times, en el cual nos muestra cómo, teniendo en cuenta en la parte, en los ejes de las X, la tasa de transmisión, es decir, el R sub 0 que hablábamos atrás, en el cual podemos marcar acá que está entre 2 a 3, puede ser mucho más letal que otros virus parecidos, solo para tener en cuenta comparado con la gripa usual, que es 0.1, pero puede ser dependiendo de las condiciones, como lo hemos visto en algunos países, puede ser lo que marcamos desde 0, desde 1, incluso hasta 10, y eso es lo que se está viendo en algunos países europeos en este momento, tipo Italia o tipo España o Francia. Sin embargo, esa comparación todavía puede ser un poco, digamos, primaria, porque en realidad cuando hablamos de la tasa de letalidad, tenemos que tener en cuenta esto que ustedes ven en la izquierda, y realmente los componentes de este triángulo. Ahora, por lo menos, mirando con fecha del 31 de marzo, con los datos de Johns Hopkins, podemos ver que teníamos 39.000 muertes, 120.000 casos severos y 800.000 leves o que eran confirmados. Sin embargo, todavía no sabemos cuántos casos son sintomáticos, cuántos son contactos en seguimiento y cuántos son posibles infectados asintomáticos. Cuando conozcamos estos interrogantes, podemos probablemente saber con certeza cuál es la tasa de letalidad, que normalmente en estos momentos está sobreestimada, es decir, está un poco más alta de lo que esperaríamos y baja, pero así baje a un 1%, pues vemos las consecuencias que ya estamos viendo. Lo que sí sabemos es lo que está a la derecha con certeza, y es que justamente el factor de riesgo más importante, no para contagiarnos, sino para complicarnos, es decir, el riesgo de contagio es igual en toda la población. Lo que sí es diferente es el riesgo de complicarme cuando me infecto. Y en ese escenario, la edad es el factor más importante hasta ahora, en el cual ustedes pueden ver cómo las personas de 80 años tienen un riesgo de complicación y de muerte de 14%, 70, 79, 8%, y así sucesivamente vemos el descenso. Pero también hay que tener en cuenta que la gente joven no es que sea inmune ni sea invencible. Ven ustedes igual que hay un porcentaje desafortunadamente que puede fallecer. Es bajo, pero es importante no olvidarlo. También esta diapositiva que fue tomada del grupo técnico que fue y visitó a China, también es importante encontrar
que esta es la realidad que estamos viendo en la mayoría de los países. También se ve en Europa, se ve en Estados Unidos y también la estamos viendo en Colombia, en el cual de los pacientes que están enfermos, el 80% hacen síntomas leves o moderados, 14 o 15% hacen síntomas severos y 5% o 6 hacen síntomas críticos. ¿Qué significa críticos? Que requieren cuidado intensivo. Los severos requieren hospitalización en sala general. Y de estos, más o menos, el promedio, 2 a 3% fallece. Cambiando un poco de tercio, voy a entrar esto un poquito más en detalle, pero eso es más a la parte de los médicos, pero sí es importante que todos conozcamos estas características que les voy a mostrar. Tener en cuenta que esta gráfica me muestra a mí un poco la dinámica de la transmisión y es sencillamente espectacular por lo siguiente. Muestra cómo una familia que vive en Shenzhen visita a su familia enferma en Wuhan y rápidamente, después de estar 2 o 3 días con ellos, empiezan a presentar síntomas que paradójicamente no fue tos, sino fue diarrea, pero también obviamente aquí la tos, de las manifestaciones generales, y cuando regresan otra vez a su lugar de origen, al día quinto, séptimo, después van a encontrar que son positivos para esta enfermedad, pero también tengan en cuenta que estas 2 personas que están acá, 2 niños, no presentan síntomas y también dan positivos. Entonces nos está mostrando la capacidad de cómo se contagia rápidamente y cómo se transmite, incluso en persona asintomática, y cómo cuando una persona que no estuvo en la ciudad y regresa, la contaminan también, se contagia y rápidamente también va a dar positiva. Es decir, nos muestra la posibilidad de que el virus se contagia fácilmente, se produce síntomas diversos y también hay personas asintomáticas. Y estos son los síntomas que normalmente se presentan. Ven ustedes cómo lo que más produce son fiebre, congestión, produce dificultad para respirar, diarrea, y ahora también tenemos algunos síntomas como la anosmia y el rash. Y lo que ven en la derecha es lo usual de lo que estamos viendo. Una persona, después de infectarse, dura un tiempo asintomática, en el cual llevamos los médicos el prodromo, y más o menos al quinto o sexto día es que empieza a presentar síntomas. Los que empiezan a presentar síntomas severos hacen que consulten al hospital entre el día 7 a 9, en el cual algunos se complican y terminan en unidad de cuidado intensivo más o menos en el día 10 o en el día 11. Y también algo que es clave es entender, ahora que está de moda, las pruebas rápidas, y es cómo se comporta estos datos comparado con las pruebas que podemos hacer el diagnóstico. Y aquí básicamente ya contamos cómo era la clínica en la evolución del paciente, pero aquí podemos ver cómo hay diferentes pruebas para diagnóstico, que llamamos la PCR, es una prueba que empieza a detectarse desde el cuarto o quinto día después de infectarse y se mantiene positiva más o menos hasta el día 21 o 22. Paralelamente también tenemos otro tipo de pruebas rápidas que se llaman pruebas serológicas, que no detectan la presencia del virus, sino de una manera indirecta la presencia de anticuerpos contra el virus, es decir, nuestras defensas que se producen. Estas pueden ser muy útiles para saber si alguna persona se infectó, porque permanecen por lo menos, lo que sabemos hasta ahora, por lo menos 2 o 3 años si comparamos con el SARS o el MERS. Y lo importante de estas pruebas es que pueden también ser positivas al día 10 después de infectarse o el día 12. Entonces, no son, y es importante, no son pruebas que se excluyentes, sino son pruebas complementarias que nos pueden ser útiles dependiendo de lo que queramos hacer en un momento determinado. Saber si ya me infecté o saber si las personas que tienen síntomas agudos están todavía con el virus, en el caso último de la PCR. Pasando rápidamente al tratamiento, el tratamiento han salido muchas cosas, desde esto que ustedes ven ahí, una cura con el estiércol de vaca que promueven algunas personas, si del cúrcuma, el jengibre y otras cosas podrían ser útiles, medicamentos que se han vuelto famosos como la cloroquina y la citromicina, el mismo interferón, pero en realidad desde el punto de vista pragmático y basado en ciencia, ¿qué podemos decir? Podemos decir que normalmente hay anticuerpos que pueden bloquear la entrada del virus al interior de la célula. Recuerden que los virus por sí solos no se pueden replicar. Para poder replicar tienen que entrar a una célula y en este caso, gracias a un receptor que tenemos en las células humanas, es que puede entrar. Y aquí podemos bloquearlo con plasma de personas que les ha dado la enfermedad o medicamentos que bloquean este pasito. Podemos también que una vez el virus entra, bloquear al virus cambiándole las condiciones dentro de esta como vacuola o capsulitas donde puede meter el virus inicialmente, y esto lo hacen por medio de medicamentos antiinflamatorios como la cloroquina y la hidroxicloroquina, y más adelante cuando el virus ya se conforma, tiene que formar proteínas para volver a salir,
con otra nueva partícula viral, y en ese caso pueden actuar medicamentos como el lopinavir, ritonavir o el remdesivir. Son medicamentos desde el punto de vista de ciencia y teórico que podría funcionar. Aquí tenemos algunos estudios in vitro, es decir, en células, en que muestran que efectivamente el remdesivir y la cloroquina pues va muy bien inhibiendo el virus y no siendo tóxicos, que es otro punto importante. Necesitamos medicamentos que sean eficaces y que al mismo tiempo no sean tóxicos para las células. Y también tenemos datos como este, que es el famoso estudio en el que muestra que cuando se da cloroquina más acitromicina se logra disminuir la cantidad de virus excretado. Sin embargo, este estudio fue hecho solo con 21 pacientes y no mostró mejoría del paciente, solamente mostró que efectivamente el número de copias de virus, de partículas virales, si lo podemos decir de esa manera, cae cuando se dan los dos medicamentos, que es la línea que ustedes ven en verde. Por ahora, todavía no tenemos ningún medicamento efectivo que pueda ser utilizado masivamente. Son estudios promisorios que nos dan una alternativa en el cual podemos seguir avanzando con otros estudios. Y lo que tenemos es el manejo de pacientes en cuidado intensivo. Me disculpan los que no son médicos, pero básicamente, que creo que son la mayoría, pero para tener en cuenta, esto es como se ve un pulmón de una persona con una tomografía, en el cual lo normal es esto que ustedes ven aquí en negrito, todo debería ser igual de negro. Esto que se ve blanco en el pulmón significa que está inflamado, que es lo que llamamos técnicamente una neumonía. Y aquí vemos a los 5 días de los síntomas de una persona que se agrava, y luego después del tratamiento en cuidado intensivo, vemos cómo se puede ir limpiando el pulmón en un caso de este paciente que mejora. Eso es importante para tener en cuenta que pues por ahora las medidas de soporte en unidad de cuidado intensivo son las que logran sacar adelante o llevar adelante a algunos pacientes. Mientras tanto, el antídoto que tenemos son las medidas de protección, es decir, evitar, en el caso de los hospitales, medidas de protección para evitar que nos podamos contagiar, y en el caso de la comunidad, pues básicamente no entro en detalle, pero las 3 medidas grandísimas que sabemos que funciona es el aislamiento físico, al menos a 1 metro de distancia, y idealmente a 2 metros de distancia, porque es lo que permite que no le lleguen las gotitas cuando alguien está infectado. Recuerden que el principal reservorio del virus no es el ambiente per se, es el ser humano. Y por eso, cuando estamos a menos de 1 metro de distancia de otro ser humano, ya sea un desconocido o sea un compañero de trabajo o un familiar, pues potencialmente podemos infectarnos. La segunda es lavarnos las manos, porque no sabemos quién tocó las manos antes a las superficies inertes que nosotros tocamos, y como no sabemos si está bien desinfectado, probablemente al lavarnos las manos evitamos que esto, si por alguna razón tocamos una superficie, podamos contagiarnos. Y ahí coloco en esta foto la controversia actual, que si los tapabocas sirven para todo el mundo o no sirve. Yo creo que podría servir siempre y cuando cumplamos la premisa de las 2 anteriores, es decir, seamos consecuentes con el lavado de manos y el aislamiento social. De nada sirve ponerme tapabocas si yo no hago el aislamiento físico o me lavo las manos. Y esto es lo que quisiera resaltar en esta gráfica, porque desafortunadamente lo que he visto en estos días es que muchas veces hay muchas personas que usan tapabocas, pero no mantienen el aislamiento que que se está recomendando. Pasando a un último tercio, importante es tener en cuenta desde el punto de vista macro qué es lo que se hace. Realmente tenemos en cuenta que en este tipo de pandemias se hablan de fases de la pandemia, en el cual podemos hablar de un escenario 0, que es donde no hay casos. Luego pasamos a un escenario 1, en el cual hay unos casos y del cual el objetivo grande es la contención, que es lo que muestra la diapositiva del escenario 1 y escenario 2, con diferentes estrategias. Es lograr disminuir la transmisión de la persona infectada a sus contactos y obviamente buscar los contactos y evitar que estas personas potencialmente puedan propagar a otras personas. Esto es una buena estrategia siempre y cuando estemos en esa fase. Cuando empezamos a tener casos en los cuales no sabemos cómo se infectaron, que es lo que llamamos transmisión local, empezamos a hacer una combinación de contención y mitigación, que es la siguiente fase. La fase de mitigación empieza a ser importante con el objetivo de tratar que las personas que se infecten sean detectadas precozmente, pero adicionalmente tengan capacidad los hospitales de atenderlas y evitar sus complicaciones, que es justamente trabajar sobre la infraestructura hospitalaria para evitar no tener camas como hemos visto en otras partes del mundo. Y ahí viene el concepto grande del famoso aplanamiento de la curva, o digamos, bajarle el pico. Tener en cuenta que per se las estrategias lo que tratan de hacer no es que haya menos infectados, sino que los infectados no todos lleguen al tiempo, porque cuando todos llegan al tiempo,
probablemente el número de camas no es suficiente y eso hace que probablemente la posibilidad de ser atendidos adecuadamente pues se limita. Cuando hacemos estrategias de las que hemos venido hablando, como cierre de fronteras, como los cordones sanitarios, como el cierre de escuelas y universidades, la protección de los adultos mayores o la cuarentena total, pues lo que se pretende es reducir la propagación de la enfermedad, en este caso del coronavirus, reducir la carga para los centros de salud y obviamente reducir la morbilidad y mortalidad. Esto pues alarga, como ustedes ven, la presencia de casos durante el tiempo, pues nos da una capacidad mayor de maniobrar y poder prepararnos. ¿Estas estrategias funcionan? Sí. Fíjense ustedes cómo los países donde han sido bastante exitosos han utilizado combinaciones de estas estrategias y lo importante no es comparar uno con otro, pero sí tener en cuenta que estas estrategias pueden funcionar. Ustedes ven acá a la derecha como China o República de Corea, pues el número de casos y de muertos es muy bajo, mientras a la izquierda, infortunadamente, vemos la situación de América o de Europa, donde vemos el número de muertes diariamente, pues cada vez está aumentando. Y no es porque no se hayan tomado las medidas, sino porque a veces, desafortunadamente, las medidas pueden ser tomadas en un momento diferente al momento que debería haberse tomado. Ahora, para terminar un poco en este escenario, tener en cuenta y poder comparar con otras pandemias con características más o menos parecidas. En este caso, las pandemias más parecidas son las de los virus de la influenza o de la gripe, en el cual probablemente no nos acordamos de la pandemia del 57 o el 68, nos acordamos de la pandemia de la H1N1 del 2009, en el cual este virus, a pesar de que tiene una tasa de transmisión muy parecida, a una tasa de contagio parecida, pues la escala de severidad clínica, teniendo en cuenta los pacientes que requieren hospitalización o cuidado intensivo, pues es más alta y dependiendo de las medidas que hagamos, es posible que este circulito del COVID-19 incluso pudiera estar un poco más a la derecha, dependiendo, como les digo, lo que está pasando en los diferentes países. Volviendo al tema de las medidas de contención que se hacen y de mitigación, vean ustedes, por ejemplo, el modelo que se hace del Imperial College para Gran Bretaña, en el cual muestra cómo el aplanamiento de la curva se logra de manera diferente con cada una de las medidas que se hacen o con la sumatoria de las medidas, en el cual pues el aislamiento de casos, la cuarentena en hogar, el distanciamiento social para los mayores de 70 años, pues es la estrategia que probablemente podría tener más efectiva y cada una por separada podría ser que no. Fíjense acá lo importante es hablar de la sumatoria de las medidas y no solo una medida. Fíjense que si hubiéramos cerrado solamente las escuelas y universidades, según este modelo, fíjense que el impacto que hubiera tenido es menor y eso tiene una connotación específicamente para Gran Bretaña. Puede ser que esto para nosotros sea diferente. ¿Por qué? Porque nuestros niños viven o tienen contacto con nuestros ancianos, lo que puede no ocurrir en otras partes del mundo. Y esto básicamente es una estrategia en la cual se mira cómo, dependiendo del riesgo de transmisión del R0, de la capacidad de transmisión del virus, puede ser la necesidad de camas, pueden ser diferentes las que se necesiten en un momento dado. Ahora bien, si también hacemos un cierre completo y lo mantenemos, probablemente lo único que ganamos es tiempo, porque apenas levantamos las medidas, lo que va a empezar vuelve a aparecer un rebrote, porque ¿qué ocurre? Si el virus está circulando, el hecho de que nosotros nos metamos dentro de las viviendas, no haya contagio, pues básicamente lo que ganamos es tiempo, pero básicamente las condiciones siguen las mismas, el virus sigue ahí y nosotros también seguimos siendo susceptibles. Y eso hace que se corre la curva hacia la derecha solamente. Por eso algunas estrategias que se plantean son estrategias basadas en abrir y cerrar. Este es un ejemplo, no es el único, pero un ejemplo que se plantea cómo podrían abrirse y cerrarse las condiciones de cuarentena dependiendo de la capacidad hospitalaria y dependiendo de las condiciones y lo que se requiere. Y eso hace que los brotes probablemente no son tan altos como los brotes iniciales y probablemente va a permitir tener una mejor atención de una forma más sostenida y organizada. Lo que sí sabemos es que cuando las medidas se hacen, pues funcionan. Fíjense ustedes cómo para la ciudad de Wuhan empezó con un riesgo, una R de transmisibilidad de 3.88, es decir, una persona contagiada infectaba 4. Con algunas medidas que se tomaron inicialmente, las primeras 2 semanas no se logró ningún impacto, solo cuando empezaron a hacer cuarentena, cerraron las fronteras de la ciudad y del estado, en este caso Hubei, lograron caer a 1,26. Y luego cuando hacen un cierre total llega a lograr en un 0.32,
básicamente en 3 semanas después del cierre total. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando en una epidemia se baja el R de transmisión a menos de 1, significa que la epidemia se controla y se contiene, porque significa que una persona infectada no es capaz de contagiar a nadie más, y eso hace que la epidemia se contrae y por sí sola empieza a contenerse. Acá el punto importante es hasta cuándo hay que mantener las medidas y cuánto tiempo el país, o en este caso la región de Wuhan, que es la que más va ganándonos de tiempo, 2 o 3 meses, lo puede mantener, y qué pasa cuando empiece nuevamente la vida normal en la ciudad. Probablemente la vida normal no lo va a poder hacer y va a tener que hacer algunas salidas con algunas connotaciones importantes o buscando algunas estrategias diferentes como las que ha utilizado Corea, que a mi modo de ver en la búsqueda de casos tempranamente pues ha sido exitosa. Tener en cuenta que hacer pruebas masivamente, como algunas veces se recomienda como una estrategia de éxito, probablemente no funciona por sí sola. Eso funciona siempre y cuando se haga trazabilidad a todos los contactos y se haga una cuarentena estricta de todos los contactos posibles. Porque muchas veces cuando hacemos muchas pruebas masivas, lo que hacemos es que diagnosticamos más personas, y por eso el número de muertos se diluye en ese denominador mucho más grande, porque estemos diagnosticados más casos. Esto funciona si lo hacemos con trazabilidad importante. Por ahora, pues como muestra la diapositiva, y con esto termino, espero no haber alargado más del tiempo prometido, y es que justamente pues tenemos que seguir también haciendo trabajo fuerte con no salir de las viviendas y hacer la cuarentena estricta, porque en estas estrategias, si no lo hacemos entre todos, es decir, no hay una solidaridad real, pues el esfuerzo de muchos se puede perder por la indisciplina de pocos. Muchas gracias, y Bruce, de verdad que es un placer, y a todas las cámaras por este espacio que me han brindado.